noches tengan todos y todas. Vamos a continuar con esta sesión de aniversario que iniciamos días pasados con la presencia de la doctora Lois de Melo, brasileña ella, que nos acompañó con un tema muy apasionante que fue pues todo el rescate que tiene que ver con el incendio del Museo de Brasil. Y esta tarde pues, nos vamos a mover un poquito más hacia nuestras tierras, más cercanas a nosotros, del Caribe insular, con la presencia del doctor José Antonio Murrieta Pérez, que es un profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, y además pues, creo yo que vale la pena resaltar que tiene una actividad política importante, inspirada en figura de Eugenio Hostos, es una de las figuras fundamentales de este movimiento en su país, en Puerto Rico, que pondera por la independencia del mismo, que todavía sufre la condición de colonia. Bueno, lo importante es que la presencia del profesor Julio Antonio Muriente se da como la de Lois Blue, de manera presencial, y es nuestro segundo acto presencial, muy reducido en términos deliberados de público, con una medida sanitaria. Nosotros estamos trabajando desde hace más de un año, casi 2 ya, lo saben los presentes que colaboran muy cercanos de la universidad, de manera virtual, con una medida que pues, ha ayudado a que se contenga el desarrollo de la pandemia que está agobiando prácticamente a todo el mundo. En esta ocasión, pues, Julio Antonio accedió a venir, dado que está en la ciudad de Mérida de visita, y accedió a que también hiciéramos la actividad de manera presencial. Simplemente quisiera decir que él es geógrafo, pero también es historiador, ¿verdad? Y tiene una larga trayectoria académica. Quiero decir nada más que estaba yo revisando 2 documentos que me gustaron mucho, que tienen que ver con su licenciatura, su tesis, licenciatura, que es con el análisis geográfico de las Antillas Mayores, en los casos de Cuba y Puerto Rico, que son las Antillas Mayores. Ya desde entonces se vislumbraba en su obra una tendencia a englobar como en efecto históricamente lo están Cuba y Puerto Rico, y en su tesis de maestría ya incide en el tema de la inmigración, si mal no recuerdo, cubana a Puerto Rico a partir del año 59 hasta los años 80, que más o menos es cuando la defiende, ¿verdad? Y luego ya en el plano del doctorado ya digamos, transita de la geografía hacia un campo un poquito más diferente, que tiene que ver con la historia, y hace un estudio muy específico que me tomé el atrevimiento de apuntarlo porque era un poco largo el tema, el impacto ambiental y el uso del espacio geográfico a partir de la operación Manos a la obra en la región norte de Puerto Rico, que es una obra interesante. Pero fuera de todo eso, yo he tenido la oportunidad de leer, por circunstancias del azar y porque la vida tiene siempre sorpresas agradables, muchos trabajos del profesor Julio Antonio. Él estaba colaborando con nosotros en la revista recién desaparecida Informe Fracto, con artículos muy puntuales. Todavía tengo algunos de él que no logramos publicar. Y hoy pues me hizo el favor de traerme un libro muy hermoso. No lo he tenido la oportunidad de leer, aunque ya leí varios de los artículos que contiene, que se llama Mis ensayos preferidos, pero va precedido por un paréntesis que dice algunos de mis ensayos preferidos, que comprenden los que fue publicado en 1969 a 2021. Hay por allá uno de Tina Monotti que hoy me lo contó a la hora del almuerzo y me di a la tarea de leerlo, muy breve, pero muy hermoso. El encuentro me tiene
Julio Antonio con esa figura fundamental de la mujer en América Latina, que no obstante no sea latinoamericana, está profundamente enraizada en la vida de nosotros, como fotógrafo, pero sobre todo como militante y como compañera de Julio Antonio Mella, tocayo de nosotros. Bueno, dicho lo anterior, nada más quisiera yo señalar, antes de cederle la palabra al doctor, que nos están saludando desde Ecuador. Saludamos a los compañeros de Ecuador que están en sintonía con nosotros. ¿Y de qué otro país? Está la maestra Xiomara Marín Linares. La maestra Xiomara. Y tenemos un estudiante de la maestría, la licenciada Luz. La licenciada Luz. Bueno, y generalmente están los estudiantes de la maestría en políticas públicas y campañas electorales. Bueno, Julio, buenas noches a quienes estamos aquí y a quienes nos están acompañando a través de las señales cibernéticas. Primerísimo que todo, agradecer el privilegio de poder compartir con ustedes esta noche en este lugar espléndido, presidido por la figura egregia del apóstol cubano José Martí Pérez, que para todos los latinoamericanos y caribeños y las latinoamericanas y caribeños es figura cimera, central de nuestra razón de ser como pueblo, como nacionalidad, como culturas. Agradecer profundamente, Carlos, la invitación a que pudiera estar con ustedes esta noche. Quiero comenzar diciendo que para mí México nada de extraño tiene, ¿no?, en mi vida. Todo lo contrario, porque fue precisamente a México a donde llegué en el año 1978 a iniciar lo que constituía mi segunda experiencia universitaria, luego de desde muy joven ser universitario en Puerto Rico, pero sufrir la represión política debido a las luchas que se libraban en aquellos años contra la guerra de Vietnam y el militarismo, en un país como el nuestro, donde las leyes estadounidenses en materia militar pues, se imponían y se siguen imponiendo. De forma que yo llegué a México y yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esas tesis a las que tú haces referencia, pues la primera de ellas fue mi tesis de licenciatura, la segunda fue mi tesis de maestría. Ambas son licenciatura en geografía, maestría en geografía, y la tercera tesis a la que tú haces referencia, que para bien se convirtió en un libro además, ya como fue un grado doctoral en historia, pues era una combinación de lo uno y de lo otro. Ese concepto operación manos a la obra, para que estemos claros de qué estoy hablando yo cuando hago ese análisis histórico, económico, político, ambiental. La operación manos a la obra no es otra cosa que el plan establecido por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico en la postrimería de la década de los años 40, luego de que el país hubiera sido convertido desde la invasión estadounidense que condujo a Cuba y a Puerto Rico a las manos de Estados Unidos junto con Guam y Filipinas como botines de guerra. A Puerto Rico se le convirtió en esta gran plantación azucarera, y a la monoproducción azucarera fue el modelo económico que prevaleció durante esos años. Y en el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos decidió transformar aquel modelo, sin alterar la condición colonial, manteniendo la condición colonial, creando una nueva fachada para dar la impresión de que en efecto el colonialismo cesaba y se iniciaba una relación de asociación denominada Estado Libre Asociado, y parte de aquella decisión política suponía una transformación económica
que era la conversión de Puerto Rico en un enclave industrial. A eso el discurso colonialista le llamó la industrialización de Puerto Rico, pero no era tal, era simplemente la conversión de Puerto Rico en un enclave del capital industrial estadounidense en Puerto Rico, que ahora mismo está en quiebra, por cierto, cosa que podemos ver brevemente más adelante. Y a ese proyecto de inversión de capitales extranjeros para transformar el modelo de monoproducción azucarera en uno de enclave industrial se le denominó Operación Manos a la Obra. Y esta Operación Manos a la Obra pues alteró profundamente la estructura de clases sociales, el uso de los suelos, la importancia relativa de la agricultura como actividad económica, sin modificar, sino en todo caso profundizando la relación de subordinación colonial que dura hasta el presente, cuando ya más de 123 años después Puerto Rico sigue siendo colonia de Estados Unidos. Esta es un poco así, en pocas palabras, la historia de ese concepto, Operación Manos a la Obra, y lo que yo he querido analizar en mi tesis doctoral es cómo alteró toda una región, una rama particular de esa estructura industrial implantada allí, que es la de las farmacéuticas, la industria farmacéutica, que sigue siendo al día de hoy en Puerto Rico uno de los renglones más importantes de la estructura económica e industrial estadounidense, y que genera para los capitalistas estadounidenses miles de millones de dólares al año, todavía hoy día. Dicho esto, y para la precisión del concepto, ¿verdad? Y decirles pues que yo, como les decía, pues soy egresado de la UNAM a nivel de licenciatura. Bueno, la UNAM entonces termina siendo mi alma mater, ¿no? O sea, yo soy egresado de la UNAM a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, y luego he tenido además el privilegio de conocer bastante del país. Como estudiante de geografía, las prácticas de campo llevaban a uno de los lugares más impensados, ¿no? Y ya luego he caminado bastante estos muchos países en uno, que es México. De hecho, el libro que le acabo de entregar a Carlos, la portada del libro, una foto mía. Esta foto me la tomó el compañero joven zapatista que era mi guía y acompañante la semana que viví en una de las comunidades zapatistas, hace ya casi 2 décadas. Específicamente el ejido zapatista San Juan Apóstol del municipio autónomo 17 de noviembre, Caracol número 4, zona ZOTZ, Xoy, Chiapas, México. O sea que está México presente incluso en la portada de este libro. Y el primero de los ensayos, que están ordenados en forma cronológica, data de junio de 1979, cuando yo estaba ya estudiando acá y era delegado político del entonces Partido Socialista Puertorriqueño, y me correspondió como parte de una agrupación solidaria que había caribeña latinoamericana en la Ciudad de México ofrecer un discurso en solidaridad con la revolución sandinista. No imaginábamos ninguno de los presentes que menos de un mes después estarían los sandinistas tomando Managua, ¿no? y derrocando definitivamente la dictadura somocista. Pero ese es el primer trabajo que aparece en este libro, aparte de la nota que el compañero ha mencionado, que para mí, como te decía esta tarde, reviste de muchos sentimientos, que seguramente lo pudiste constatar cuando leíste la nota, que de la relación, si se quiere, de la experiencia, de haber sabido de la existencia de Tina Modotti, con alguna cercanía literaria, si se quiere, a través de aquella maravillosa biografía de Elena Poniatowska sobre Tina Modotti, que me condujo al cementerio de Dolores de manera muy atrevida a rendir homenaje a la Tina, de quien uno sabía sobre todas las cosas que había sido la compañera de Julio Antonio Mella, ¿no? Pero que incluso esa etapa tan importante de su vida es solo una etapa, porque a partir de ahí esa maravillosa mujer, ese ser humano extraordinario, tendría una trayectoria política y artística de veras
y sus restos terminan en la Ciudad de México. Ahí están en el cementerio de Dolores, acompañados, adornados con unos versos que escribiera para ella en su homenaje Pablo Neruda. Si un día de estos que vayan a la Ciudad de México y se vayan por allí a caminar sin rumbo, si llegan al cementerio de Dolores pueden llegar hasta la tumba de Dinamo Dottin. De forma tal que yo me siento muy en mi casa, ¿no? Cuando llego a México, lo mismo puede ser en Mérida, que puede ser en Oaxaca, que puede ser en San Cristóbal de las Casas o en la Ciudad de México o en Morelia, que me gusta muchísimo. Lo mismo subiendo al Popocatépetl alguna vez como geógrafo, nos encaramamos hasta allá arriba. O subiendo más recientemente al Paricutín, a donde quise subir hace algunos años y ascendí hasta allá, porque de niño, de joven, había unos libros de cuentos donde contaban la historia de esa comunidad indígena, donde de repente empezó de la tierra a salir. Y yo quería ver ese sitio y finalmente logré llegar hasta allá. De manera que para mí México es una extensión de mi patria, ¿no? De mi ser, como ningún otro país que ya he podido conocer. Yo le proponía a Carlos un tema, un título tan ambicioso que no bastarían varias conferencias para cubrir, ¿no? Yo mencioné nombres así por decir, bueno, de alguna manera los vamos a juntar todos, ¿no? Puerto Rico, Cuba, México, América Latina, siglo XXI. Quizá estaba pensando en la cumbre de CELAC, probablemente estaba pensando, ¿no?, en esa dinámica integradora. Pero sí quiero hacer más bien algunas pinceladas, ¿no?, para tratar de entender la visión integradora que yo propongo y que sé que todos compartimos de nuestra realidad latinoamericana y caribeña. Porque además a nosotros nos ha tocado, sin duda, ser protagonistas de un momento histórico que tiene unas singularidades que son por lo menos esperanzadoras, ¿no?, y que demuestran sin lugar a dudas de que hay vida, que hay energía y que hay voluntad en nuestra América. Claro, la historia de nuestra región es zigzagueante como es la historia, ¿no? Y a veces de repente genera frustraciones y uno siente que colapsa todo lo que se ha ido levantando con tanto esfuerzo. Pero sin embargo, cuando uno hace un paso de balance o cuando uno lo ve en perspectiva histórica, uno descubre que se avanza. Imaginemos nada más, por ejemplo, que entre los años 1989 a 1991, para consternación de millones de seres humanos y para particular consternación de muchos seres humanos en América Latina y el Caribe, colapsa la Unión Soviética, desaparece el campo socialista. Y ahora, ¿qué nos hacemos? Nosotros que teníamos empeñadas todas nuestras expectativas en que aquello iba hacia adelante y hacia arriba, ¿no? Esa visión determinista histórica que prevalecía en esos tiempos de que no había de otra que prevalecer continuamente, como un tsunami que lo va arrasando todo, y nos llenábamos la boca hablando de que una tercera parte de la humanidad vive en el socialismo, que es cosa de tiempo, para que las otras dos terceras partes se unan a esta y que, además, cómo pensar y cómo concebir que la obra de Lenin pudiera haber colapsado, desaparecido, o hubiera sido traicionada, como en efecto lo fue por tanto, ¿verdad? Bueno, pues eso sucedió. Y fue tan impactante que probablemente fueron los enemigos de las revoluciones sociales los que con más tino pretendieron imponerle una marca registrada, un sello, cuando aquel historiador japonés que radica, creo que en Estados Unidos, hablaba y escribía sobre el fin de la historia. Y nos decía, fíjense que aquí no hay nada más que buscar, esto se acabó. Y ahora, por siempre jamás, a vivir en el capitalismo y cada cual que se acomode a esa realidad ineludible, inamovible, permanente y eterna. Fue frustrante, ¿sabes? Hay un ensayo. Por cierto, por es que me acuerdo y te lo comento, ¿no? Porque escribí varios años después. ¿A quién se le iba a ocurrir que menos de
8 años después del desplome de la Unión Soviética, se iba a dar la victoria electoral del movimiento Quinta República en Venezuela. Bueno, cuando se reúnen Lula, Fidel, Daniel, otros dirigentes, a plantearse la creación de una instancia para tratar de trascender y superar no solo el desplome del campo socialista y la Unión Soviética, el campo socialista de Europa, sino cómo trascender y superar esa década tenebrosa de los 70 a los 80, en que se ha vivido la dictadura de Pinochet, la dictadura de los militares brasileños, la dictadura de Videla en Argentina, de Stroessner en Bolivia, de Banzer y otras hierbas en Uruguay. O sea, cómo poder recomponer, cómo poder salir de ese empantanamiento. Imagínense ustedes, se dice que Fidel decía que en un momento dado Cuba era el país más independiente del mundo, porque tenía a 90 millas a su enemigo acérrimo, que obviamente no era su amigo, y el que era su amigo íntimo había desaparecido. Y el único jefe de Estado que aparecía en ese escenario de búsqueda de alternativas era Fidel, y luego Raúl. Y es ahí donde se compone ese espacio que ha logrado trascender en el tiempo hasta nuestros días, que es el Foro de Sao Paulo, como una búsqueda de unos entendimientos, a ver de qué forma nosotros logramos superar esta situación, a ver si es o no cierto que estamos en el fin de la historia, como decía el sujeto aquel. Y en el año 98, Cuba en el periodo especial, recuerdan ustedes, la más dura y más difícil de las situaciones, cuando la bicicleta adquirió categoría de principal vehículo de transporte, cuando el arado de bueyes fue reivindicado y traído a las postrimerías del siglo XXI como la forma por excelencia de arar la tierra, lo que parecía la cosa más retrógrada, lo que da una muestra además extraordinaria de la perseverancia de ese pueblo. Por eso es que es un pueblo indestructible, porque en las peorísimas de las circunstancias se ha agarrado hasta un clavo caliente, por así decirlo, para avanzar. Y triunfa el movimiento Quinta República y llega Hugo Chávez, que juramenta como presidente de Venezuela en el año 1999. Y ahí se va viendo luz al otro lado del túnel y se va creando una situación que es casi como el surgir del ave fénix, de aquel golpetazo que sufrió la humanidad a finales de los 80 y principios de los 90. Conviene ver la lectura que hacen sobre todo los conservadores y los reformistas europeos. Por ejemplo, la socialdemocracia europea. Ese concepto que se inventaron de antisistema, por ejemplo, ¿han leído ustedes antisistema? Porque se vale ser socialdemócrata en Europa, se vale ser... Pero antisistema es como ser un retrógrada que quiere revivir un muerto. Que por cierto, a eso vino el otro día uno de esos sujetos a la Ciudad de México a revivir muertos. Y es interesante cómo han sido ellos mismos los que han tenido que conceder y admitir que el muerto no estaba muerto nada. Ese que ellos decían que estaba enterrado 10 metros bajo tierra, ellos mismos son los que han dicho, histéricos como están, que después de todo el muerto está vivito y coleando, y que el fantasma aquel no solo recorre Europa, sino que está por ahí, por todas las esquinas del planeta. Y como ellos lo dicen, ha de ser cierto, ¿verdad? Pregúntenle a los de Vox que vinieron a reunirse con los del PAN el otro día acá, a firmar no sé qué documento, a título de que ellos tienen todavía alguna franquicia que atender en nuestra América como si fueran dueños eternos de nuestras tierras, presumidos que son unos y otros, ¿verdad que sí? Y
claro, a partir de ese momento, 1998-99, se inicia en América Latina y el Caribe. O sea, la América Latina y el Caribe va a ser el escenario de la recomposición de lo que se suponía que había sido liquidado, que es lo que luego vamos a ir conociendo de manera genérica como el socialismo del siglo XXI. Es un concepto que se acuña un poco de manera genérica para hablar de los procesos diversos que se van dando en varios países de nuestra América, porque a la experiencia venezolana le van a seguir otras pocos años después. Bolivia, donde se da además el hecho extraordinario de que la población originaria por primera vez llega al poder. Eso tiene una consecuencia y una significación que ustedes, mexicanos y mexicanas, como pocos comprenden, porque este es uno de los países donde la presencia de población originaria es de los más fuertes en toda nuestra América. Y eso que pasó en Bolivia fue extraordinario. El Frente Sandinista retorna al control del gobierno en Nicaragua en el año 2006. Evo también en 2006. Michelle Bachelet triunfa en las elecciones en Chile. Es diverso el espectro, es diverso. Rafael Correa en Ecuador, el Frente Amplio triunfa no ya en la alcaldía de Montevideo, sino en el país. Kirchner en Argentina. O sea, va habiendo una recomposición y eso conduce a que en el año 2010 al 2011 se funda una organización que tiene la aspiración de significar la recomposición precisamente político-táctico-estratégica de nuestra América, tratando de orientarla en una dirección de rescate de la soberanía plena de la región, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que ustedes también la conocen muy bien porque hace apenas una semana, podríamos decir, el 16 de septiembre, 16 al 18, se celebró en la Ciudad de México la cumbre de la CELAC, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero claro, entre ese momento histórico y los años subsiguientes, como se trata de unos procesos zigzagueantes, vulnerables, frágiles, y el enemigo no está cruzado de brazos, el capitalismo no rinde plazas así graciosamente, el imperialismo mucho menos, pues, y además hay una vulnerabilidad de origen de todos los procesos que se van dando en América Latina y el Caribe en esos años, y es que se trata, como regla general, de procesos electorales. O sea, es el uso del parlamentarismo burgués, que llaman algunos, ¿no? de las formas tradicionales del Estado capitalista neocolonial, a través de la cual se llega al gobierno que no al poder, ¿verdad? Por lo tanto, es vulnerable, es frágil y está en dependencia de todos los factores de unas clases burguesas, latifundistas, que se saben de la A a la Z de estos procesos porque los crearon para ellos perpetuarse, no precisamente para rendir el poder que han tenido desde que la independencia misma se alcanzó en el siglo XIX. Y eso lleva entonces a un sabotaje permanente de los procesos que se van dando en nuestra América, y vemos entonces que se dan situaciones como la situación inusitada en el Ecuador, donde un vicepresidente que se suponía vicepresidente patriota y aliado termina siendo un traidor, donde el desgaste político y las ofensivas diversas en lo económico, político y social hace que el Frente Amplio sea derrotado en las elecciones. Se da el golpe de Estado contra Evo Morales y el MAS en el año 19, en octubre, en Bolivia. Bueno, ya antes ha habido la derrota del presidente del Paraguay, el sacerdote Lugo, y se ha dado la situación de Zelaya también antes en Honduras. Fíjense cómo el enemigo no se queda cruzado de brazos. La ofensiva es terrible, destructiva contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la contraofensiva que vino de frente, se sentían tan seguros los señores que hasta crearon una organización, un grupo paralelo, más bien bajo el ala de la OEA,
con el objetivo explícito del aniquilamiento de Venezuela bolivariano, que fue el Grupo de Lima, que para vergüenza del grupo ese lo crearon en un país donde los pasados 5 presidentes o estaban presos por corruptos o se había suicidado aquel Alan García por corrupto, unos están prófugos de la justicia, y allí fue que se creó ese grupo de Lima con el objetivo expreso de liquidar la revolución bolivariana. Pero de nuevo, en medio de esa realidad vulnerable, compleja, se genera, y entonces en el año 17, aproximadamente, otro genio de los análisis tácticos estratégicos, tan conservador como el primero, nos hablaba del fin de la época dorada de la izquierda en América Latina y el Caribe. O sea que lo que comenzó con Chávez, que ha muerto, como saben ustedes, prematuramente, lo que Fidel ha fallecido también, Kirchner ha fallecido, lo que comenzó se acabó. Y ahora es la hora de arrasar con todo lo que queda. Claro, lo que estos señores de la derecha determinista histórica no acaban de entender es que los procesos son sinuosos, son como la ruta que sigue un río para llegar al mar, que no es una línea recta, sino que mientras haya proceso social y lucha social y combate social, sigue habiendo recomposición de las realidades sociales, políticas y económicas en nuestro pueblo. Ese señor o esos señores que hablaban del fin de la época dorada, no pensaban, por ejemplo, para poner un primer caso que a ustedes les toca directamente, que Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la presidencia de México y que Morena fuera gobierno junto con la alianza con otros grupos. ¿Ah? Y eso no es poca cosa, porque todos sabemos del extraordinario valor geoestratégico y político de México en el conjunto de las relaciones de América toda. Que esas 3.000 kilómetros de frontera no son casualidad en el análisis obligado que tenemos que hacer. Eso se vio inmediatamente cuando el Grupo de Lima quiso meter un golpetazo contra Venezuela y el que levantó la mano diciendo, espérense un momentito que conmigo no cuenten, fue el gobierno de México precisamente, ¿verdad? Haciendo gala de lo que ha sido una política exterior muy consecuente por décadas. En este caso probablemente con una dosis de honestidad mucho mayor que quizá en otras épocas en el pasado. Y entonces se da el derrocamiento de los golpistas en Bolivia, el justicialismo con los dos Fernández, incluyendo a Cristina, gana las elecciones en Argentina. En México triunfa López Obrador y Morena. En Brasil, todo aquel operativo contra Lula se desploma y hoy Lula aparece como una de las figuras más prestigiosas no solo de Brasil, sino de toda nuestra América. En Cuba se mantiene el proceso revolucionario contra viento y marea, porque Cuba es el pararrayo que recibe los ataques más impensables, ¿no? Con tal de que liquidar a la revolución cubana. Y en Venezuela no hay duda de que ha habido una gran victoria política en los pasados años, al punto de que, como ustedes conocen, hay conversaciones, pero si es en México precisamente que se están dando las conversaciones, las negociaciones con la oposición, y el mes que viene son las elecciones en Venezuela, donde esa oposición violenta, terrorista, conspirativa ha tenido que plegarse al proceso participativo y al reconocimiento del gobierno legítimo del compañero Nicolás Maduro como presidente de la Venezuela bolivariana. Todo esto va a desembocar en el momento en que estamos viviendo, en esa cumbre que se acaba de celebrar en la Ciudad de México, alrededor de la fecha del Grito de Dolores, la fecha del inicio de la independencia de México. Y es importante porque la intención de la derecha, que se creía que ya había arrasado con cualquier movimiento social
en la región tenía toda la intención de liquidar a la CELAC, porque la CELAC tiene toda la intención desde su origen de ser una alternativa defensora de la soberanía de América Latina y el Caribe frente a la institución panamericana creada por Estados Unidos y las grandes potencias que le apoyan, que es la Organización de Estados Americanos. O sea, la CELAC es la organización de nuestros países para defender nuestros países, sur-sur, soberanía nacional, respeto a las partes. Y en la reunión de la Ciudad de México participaron 30 jefes de gobierno, jefes de Estado. O sea, CELAC recuperó un espacio, recuperó un prestigio e incluso, de nuevo tengo que decir y reconocer que la voz más clara, confrontacional, sin lugar a dudas, frente a lo que significa la CELAC en términos afirmativos y lo que significa la OEA en términos negativos, la ofreció el presidente de México, que llamó por su nombre a la Organización de Estados Americanos y llamó a que desapareciera esa organización que a quien único sirve a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Y eso acaba de suceder hace unas semanas. En esa cumbre latinoamericana y caribeña, hay un gran ausente. Raúl Castro le decía que había una silla vacía en una de las anteriores cumbres. Bueno, y ese gran ausente es Puerto Rico. Puerto Rico no es simplemente una colonia. Bueno, ser una colonia no es algo simple, pero no es solamente una colonia. El sustantivo no es colonia. Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana sometida a la dominación colonial. Ha estado sometida al colonialismo desde el segundo viaje de los conquistadores europeos en 1493. Puerto Rico fue colonia de España desde 1493 hasta 1898, cuando en el marco de la guerra hispano-cubano-americana, como dije antes, junto con Cuba, Guam y Filipinas, pasó a manos de Estados Unidos en calidad de botín de guerra. De manera que ha habido 405 años de colonialismo español y 123 años de colonialismo estadounidense. Estamos hablando de más de medio milenio de colonialismo. Cuando incluso no éramos Puerto Rico, ni éramos puertorriqueños y puertorriqueñas. O sea, todo lo que nosotros hemos podido llegar a hacer como expresión de afirmación nacional, esto pareciera una paradoja, una contradicción decirlo así, pero todo cuanto somos como nación, lo hemos sido en el colonialismo. O sea, es una nación que no ha surgido como consecuencia de la soberanía nacional de la construcción de un Estado, porque no somos un Estado nacional, pero somos una nación, somos una nacionalidad, porque a contrapelo del colonialismo se ha forjado una nacionalidad, una cultura, una lengua, unos valores, unas tradiciones, unas reivindicaciones que nos distinguen tanto de los antiguos amos como de los actuales. Claro, eso dicho así pareciera sencillo, pero eso de ser colonia de la potencia imperialista más poderosa del planeta no es tan sencillo. O sea, recuerden eso porque es importante que nosotros cuando hablamos del imperialismo estadounidense lo tenemos en nuestras casas y lo conocemos y lo vemos muy frecuentemente en lo cotidiano, están allí. O sea, cuando yo salgo, mi compañera Eva y yo salimos de Puerto Rico ayer y para pasar por el aeropuerto tenemos que mostrar nuestro pasaporte estadounidense, por ejemplo, ¿no? Y el aeropuerto por donde salimos está controlado por el Homeland Security de Estados Unidos. Aquello no es territorio puertorriqueño en términos legales, es territorio estadounidense, el aeropuerto. Y quien decide si un avión puede despegar
o puede aterrizar no son los puertorriqueños, es el gobierno de Estados Unidos. Si cualquiera de ustedes quiere ir a Puerto Rico de paseo o alguna actividad, usted tiene que solicitar visa al consulado de la Embajada de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos ninguna prerrogativa para determinar quién entra y quién sale de nuestro país. O sea, tan sencillo como eso, pero a eso le añado 1000 otras realidades que revelan el carácter absoluto de lo que significa el colonialismo. Entonces la gran pregunta es cómo es, a pesar y en medio de toda esa realidad tan adversa, se ha logrado forjar una nacionalidad, una cultura, una idiosincrasia, una personalidad. Porque yo me imagino que si ustedes me escuchan hablando acá, podrán darse cuenta de que yo no soy estadounidense, ¿no? Podré tener alguna influencia lingüística más mexicana que otra cosa, como le decía yo al compañero hoy por los años que viví acá, pero los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos una nación, un pueblo con una singularidad. Un pueblo que además una gran parte de su población vive en Estados Unidos, como pasa con los más de 20 millones de mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. En el caso nuestro, en pura estadística, el número de compatriotas que viven en Estados Unidos es mayor a la mitad, más del 50%. Y no es que se fueron de paseo y se enamoraron por allá, o se enfatuaron con Disney World y quisieron quedarse, no. Es la dura realidad económica. Es la crisis del modelo económico social del colonialismo que conduce a la emigración masiva como única alternativa para la sobrevivencia. Y esto ha sido una realidad todavía mayor en los pasados 10 años, cuando el modelo económico del Estado Libre Asociado ha colapsado. O sea, el modelo económico del Estado Libre Asociado oficialmente está en quiebra, oficialmente, legalmente, está en quiebra. Ante la quiebra de la economía del Estado Libre Asociado, que es una criatura del gobierno de Estados Unidos, la respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos fue aprobar una ley llamada Ley Promesa, por su sigla en inglés, que a lo que condujo fue a la imposición de una junta de control fiscal de 7 personas que para todos los efectos prácticos están dirigiendo el país, diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer con cada centavo, porque la clave está en el pago de la deuda que ha incurrido gobierno tras gobierno de Puerto Rico, que lo ha llevado a la quiebra. Y al gobierno de Estados Unidos lo que le interesa no es la recomposición y la mejoría y la salud de la economía, lo que le interesa es que tú pagues la deuda. Que pagues la deuda para que puedas entonces ganar de nuevo a tener crédito para que puedas volver a endeudarte. ¿Ok? Así es. Precisamente hoy, decenas de miles de compatriotas, luego chequé en la prensa, estaban en manifestación en las calles en Puerto Rico precisamente contra esta situación que les estoy describiendo, que es una mezcla de medidas impositivas totalmente arbitrarias, privatizaciones de áreas importantes de la economía como la estructura energética, deterioro tremendo de la calidad de la vida en general en el país. Yo le decía a mi compañera cuando caminamos por las calles, incluso aquí, yo noto cómo se va dando en este país un proceso de puertorriqueñización de la economía. Cada vez que veo un Home Depot, o que veo un Burger King, o que veo un Kentucky Fried Chicken, o que veo un... ¿cómo se llama la tienda grandota esa? Walmart. Sam's o Walmart. Pero si esto es Puerto Rico. Es Puerto Rico, o sea, yo tengo la ventaja en el caso de México, que como les digo que yo viví del 78 al 82, y luego he venido, digamos, 50 veces, 60 veces. De alguna manera he podido ir viendo cómo se modifica el paisaje, ¿no? Y lo que uno va viendo es un proceso de transnacionalización de la estructura económica y cómo cada vez los que aparecen como dueños son otros y no los dueños genuinos.
Y en Puerto Rico ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? Ver las empresas estadounidenses por todos lados. Y el gran talón de Aquiles del modelo económico puertorriqueño, hablaba yo de la operación manos a la obra, ha sido precisamente que es un modelo económico que se establece sobre la base de inversión de capital extranjero, lo que implica obligadamente que la riqueza que se genera se la llevan. Entonces lo que se va dando es un proceso de proletarización de la sociedad puertorriqueña. Una economía de salario no es una economía que vaya jamás a optar por el enriquecimiento social, porque el salario, como ustedes saben y todos sabemos, da para vivir y más o menos cuadrar la existencia del día a día, pero no para ahorrar, no para acumular riqueza. En una economía agrícola que representa menos del 2.5% de la actividad económica, donde más del 85% de todo cuanto consumimos de alimentos es importado. Puerto Rico es uno de los principales consumidores de la economía agrícola más poderosa del planeta, que es la de Estados Unidos. Pues es un modelo económico atrofiado, típicamente colonial. Es una sociedad moderna, un caparazón moderno, que en algún momento proyectó una fachada, porque se pretendió que Puerto Rico fuera vitrina de la democracia y el modelo a seguir. Para que tengan una idea, y ya voy concluyendo mi planteamiento, porque no quiero extenderme tantísimo. Hablábamos ahorita de la Organización de Estados Americanos. Ustedes conocen seguramente la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue una invención de la administración del presidente John F. Kennedy. En el año 1961, Kennedy llega a la presidencia de Estados Unidos. Kennedy era demócrata, partido demócrata, y su predecesor, Dwight Eisenhower, era republicano. En el año 60, un año después del triunfo de la Revolución Cubana, bajo el republicano Eisenhower, se había ido diseñando una agresión contra Cuba, que se fue orquestando sobre todo en territorios centroamericanos, de Nicaragua, Guatemala y en Puerto Rico. También se diseñó. Kennedy llega a la presidencia demócrata en enero. Antes de que Kennedy asuma la presidencia, el 20 de enero, el 3 de enero, la administración republicana rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Esto ya anticipaba que algo venía. Kennedy tuvo la opción de echar atrás la invasión que estaba planeada desde antes de llegar a la presidencia, pero permitió que siguiera adelante. Y esa fue la historia de Playa Girón o Bahía de Cochinos en abril de 1961, que como sabemos fue, como dice la historiografía cubana, una primera gran derrota del imperialismo en nuestra América. Pero Estados Unidos no se cruzó de brazos tras esa humillante derrota, sino que maquinó entonces la marginación de Cuba del conjunto de países de la región. Y en diciembre de ese mismo año 61, todavía estaban los fusiles calientes de la derrota sufrida en Playa Girón por los mercenarios. John F. Kennedy visitó Puerto Rico. Miren el uso de una colonia para los propósitos imperialistas en la región. Realmente la visita de Kennedy a Puerto Rico no perseguía un propósito con nosotros, nosotras, sino que él iba en ruta a Caracas. Iba en ruta a Caracas, donde iba a entrevistarse con la persona que era el embajador de Estados Unidos en Caracas. Y la persona que era el embajador de Estados Unidos en Caracas era un puertorriqueño que se llamaba Teodoro Moscoso y que había sido la figura principal del modelo Operación Manos a la Obra. O sea, industrialización por invitación con capital extranjero. ¿Para qué era que Kennedy quería ver a quien llaman el arquitecto del Estado Libre Asociado, Teodoro Moscoso? ¿Por qué quería verse con él? Porque le iba a plantear que iba a dejar de ser a partir de entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela para convertirse en el director ejecutivo de la nueva organización que iba a surgir a principios de año, que era la Alianza para el Progreso. Esto iba acompañado con la expulsión de Cuba en enero-febrero del 62 por iniciativa de Colombia de la Organización de Estados Americanos. Y la Alianza para el Progreso lo que perseguía era el propósito de echar a andar un modelo económico
para neutralizar el efecto que pudiera tener en los países de la región de la Revolución Cubana. De alguna manera había que evitar que se contagiaran los pueblos de la región por la influencia de la Revolución Cubana, y la opción económica política frente a la Revolución Cubana, ¿cuál era? El modelo de Puerto Rico. O sea, la idea era la puertorriqueñización de las economías de la región con la inversión de capitales yanquis para neutralizar cualquier situación de inestabilidad social que propendiera a que surgieran nuevas Cubas, en la manera de pensar de ellos. De esa misma manera les digo que 2 o 3 años después, habiendo sufrido el presidente dominicano Juan Bosch un golpe de Estado, en abril del año 65 se da el levantamiento en Dominicana, la llamada Revolución Constitucionalista, encabezada por el coronel Camaño. Juan Bosch lo tenía Estados Unidos virtualmente preso en Puerto Rico, no le permitía salir a dar cara por lo que era la defensa de su gobierno, con tropas, buena parte de ellas estacionadas en Puerto Rico, las lanza contra los dominicanos y mueren miles de dominicanos. Y ocupan el país, alegando el entonces presidente Lyndon Johnson que no iba a permitir otras Cubas en el Caribe. Miren cómo Puerto Rico sirve de pieza para la contrarrevolución. De esa misma manera, en el año 83, desde Puerto Rico parten las tropas, o parte de las mismas, que invaden en octubre del 83 la isla de Granada. Y de esa misma manera, Puerto Rico hoy es base de la conspiración contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Digo esto y llamo la atención sobre lo que estoy diciendo, porque demasiadas veces cuando el hijo de una colonia viene a hablar de su país, alguna gente piensa que lo que llega es este pobrecito ciudadano de esta pobre colonia a tratar de casi mendigar alguna solidaridad, porque pues después de todo lo que se quedó a la saga en la historia, pero no, como lo hemos dicho en otras ocasiones, a ti te podrá ser indiferente la independencia de Puerto Rico y el destino de los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero si te interesa la soberanía de tu país, el tuyo, más te vale que te interese la independencia de mi país. Porque mi país, mientras esté sometido al colonialismo, va a ser base fundamental de la agresión y la conspiración contra el tuyo. Y eso es bien importante, que lo tengamos presente. Es decir, venimos a reclamar solidaridad, pero venimos a llamar la atención de que la victoria de la lucha de independencia de Puerto Rico va a ser la victoria de la independencia de todos los pueblos hermanos. Una última cosa que quiero señalar sobre CELAC. Esa silla vacía a la que yo hacía referencia. En esta cumbre de la CELAC se aprobó una declaración especial sobre Puerto Rico. Sería bueno que ustedes la vieran. Es una declaración especial donde se reconoce a Puerto Rico caribeño, latinoamericano, y se reconoce la pertinencia del derecho internacional, sobre todo del derecho internacional concerniente a la descolonización en el caso de Puerto Rico. Y esto es bien importante porque aunque es una expresión de reconocimiento y solidaridad que ha estado precedida por decenas de resoluciones en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y demás, acuérdense ustedes que entre esos 30 países había una cantidad significativa de ellos, conservadores de derecha, que incluso enfilaron sus cañones contra Cuba, contra Venezuela. Sin embargo, la declaración especial sobre Puerto Rico pasó por consenso de los 30 gobiernos presentes. Esto es importante que se genere ese consenso, porque si algo legitima la causa de la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, es el respaldo que tenga de los países y los pueblos del gobierno de la región. Y si entre esos gobiernos de la región hay gobiernos conservadores, eso quiere decir
que quienes únicos te respaldan no es Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, incluso México o Argentina, no. Es el Uruguay del presidente conservador, es el Paraguay, es el hondureño, que estaban allí en la cumbre de la Ciudad de México y suscribieron esa declaración especial sobre Puerto Rico. De manera que llegamos a octubre del año 2021 con esa satisfacción, ¿no?, de que en esta tierra hermana de México se suscribe esa declaración especial sobre Puerto Rico. Es una causa, el lenguaje internacional, cuando habla del derecho a la autodeterminación e independencia, dice que el mismo es de carácter inalienable. Inalienable quiere decir irrenunciable. Es decir, el pueblo de Puerto Rico en su condición colonial tiene derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, aun si en un momento dado no lo respalda. Es como el derecho a la vida. Por eso es que no existe un derecho al suicidio, porque lo que existe es un derecho inalienable a la vida. Y por eso se supone que todos evitemos a toda costa que cualquiera se quite la vida, porque es un derecho, o sea, tan inalienable es el derecho a la vida que ni siquiera tú puedes quitarte tu vida. Tú tienes derecho a vivir, no tienes derecho a morir. Pues así pasa con la independencia de los pueblos. ¿Ves? Podría estar mucho rato hablando de todas estas cosas. No quiero cansarles demasiado. Lo que sí yo puedo decirles es que me parece que vivimos un momento histórico cargado de esperanzas, con mil complejidades, pero es evidente que si analizáramos, yo les invito a que se analicen con un poco más de calma este periodo de poco más de 2 décadas desde la victoria del presidente Chávez en el 98 hasta nuestros días, incluso si nos retrotraemos a la experiencia soviética y del este de Europa hasta nuestros días, vemos cómo en el balance hemos avanzado, hemos adelantado, incluyendo la causa por la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. Creo que el balance es positivo, creo que nos mueve al optimismo. Claro, el optimismo nunca es incondicional, ¿verdad? Uno, como dicen por allá, tiene que andar siempre con 2 sacos, el de las victorias y el de las derrotas, pero en el balance vamos avanzando. Para mí la muestra íntima más importante del avance es que esté con ustedes aquí esta noche. Yo no hubiera imaginado hace 2 o 3 meses que iba a estar en Mérida compartiendo con queridos compañeros y compañeras estos temas. Si me preguntaran qué imagen quisiera dejar al final de esta presentación algo improvisada, es la de un ciudadano de una isla-nación del Caribe que primero que todo se reivindica caribeño y latinoamericano, que forma parte del concierto de nuestras naciones y pueblos, ¿no? Que no somos una mera isla por allá. Ustedes en particular, además, los ciudadanos de la península, pues geográficamente estamos más cerca y tenemos muchas afinidades que no se tienen allá en el altiplano, ¿no? Por la pura influencia de la región de las Antillas en toda esta zona, de manera que seguramente entre nosotros hay muchas más afinidades y entendimiento. Y para México, finalmente, pues mi amor permanente, mi cariño y mi solidaridad, porque yo gran parte de lo que soy, lo que siento y lo que pienso se lo debo a esa vida que he vivido en este hermano país, que como les decía hace un rato es la continuidad de mi patria, ¿no? De mi patria chica, Puerto Rico. Yo llego a México y llegué a una extensión de mi patria. Lo mismo pasa en la Ciudad de México que en Mérida, ¿no? Llego y camino con la seguridad más grande del mundo porque aprendí a querer este país y he gozado de este país muchas carencias y mucho respeto. Y agradezco profundamente, ¿no?, esta oportunidad que me han brindado de, a pinceladas así gruesas, poder conversar un poco sobre estos temas que estoy seguro que todos y todas nos interesan. Así que muchas gracias a ustedes.
Si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, hay un espacio para hacerlo. Tengo algunos aquí en los comentarios. A ver. Bueno, se conectó también Marto Pérez, Rogelio Pérez desde La Habana, Xiomara Marín, que es de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, dice independencia para Puerto Rico. Hay unas preguntas de la licenciada Luz. Me gustaría conocer la opinión del doctor Julio con respecto a la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del gobierno del presidente López Obrador. Voy a contestar esa, pero déjame decir antes algo, porque después se me olvida y no lo digo. Digo, no es cuestiones de edad, es que a uno se le olvidan las cosas, ¿no? O sea, no, es que tiene que ver con el lugar donde estamos. Yo comencé mis palabras esta noche hablando del apóstol de Cuba, pero quiero advertir algo que para nosotros los puertorriqueños es sumamente importante. Cuando José Martí dirige la creación del Partido Revolucionario Cubano, esto seguramente ustedes lo saben, pero yo lo reitero. En el artículo primero de la Constitución del Partido Revolucionario Cubano se establece que el Partido Revolucionario Cubano se organiza, se funda, para luchar y alcanzar la independencia de Cuba y para auxiliar y alcanzar la independencia de Puerto Rico. O sea, Martí era un antiimperialista que tenía muy claro que el gran objetivo eran las dos Antillas. Por eso, el padre de la patria puertorriqueña, Ramón Emeterio Betances, era el cubano más conocido y prestigioso de París. Era puertorriqueño, pero era puertorriqueño y cubano. En aquellos tiempos también era de todo porque era un mismo objetivo y era el representante del gobierno revolucionario de Cuba en Francia. Y así Eugenio María de Hostos y otros patriotas. No es casualidad, para nada del mundo es casualidad que la bandera de Cuba y la bandera de Puerto Rico sean similares, solo que con los colores invertidos. El triángulo de la bandera cubana es rojo, el triángulo de la bandera puertorriqueña es azul. Las franjas de la bandera cubana son azules y blancas, las de nuestra bandera son rojas y blancas, y ambas tienen una estrella solitaria. Esa bandera se creó la nuestra al calor de la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, que cuando decidieron que Puerto Rico tuviera una bandera, decidieron que fuera la misma cubana con los colores invertidos. Y después se fueron a combatir a la manigua y a morir combatiendo por Cuba y Puerto Rico. O sea, aquí no estamos hablando de una relación formal, la de Cuba y Puerto Rico, sino que estamos hablando de una relación muy orgánica, muy íntima, muy amorosa, de dos pueblos que se fundieron en todos esos años a combatir juntos contra un mismo opresor y que luego les tocó el mismo destino de ser colonia en posesión de Estados Unidos en ese periodo. De manera que hago esa salvedad para que se entienda que para nosotros José Martí no le reconocemos la grandeza que todos coincidimos solo porque se la merezca, que se la merece, sino que porque para nosotros José Martí es una especie de hermano mayor, como Cuba ha sido el hermano mayor de Puerto Rico. Esa compañera que, fíjense con lo poco que dice la compañera cubana, viva Puerto Rico libre, porque ella está hablando en clave, ¿no? Porque cuando un cubano o una cubana habla sobre Puerto Rico no tiene que decir mucho, porque de alguna manera todo está dicho. Ahí hay una simbiosis entre nuestras realidades hasta el día de hoy. De manera que hago subrayo en esa relación para que, como además de serlo hay que parecerlo, pues para que se sepa que para nosotros Martí es ese hombre extraordinario y ese representante extraordinario.
Sobre la pregunta que hace la compañera, esa pregunta se parece a una que me hacía Carlos. Esas son preguntas que le hacen a uno así a boca de jarro. Carlos, bajándonos del carro, ni siquiera me dio chance de yo desarrollar una respuesta cuando veníamos, sino que bajándonos del carro. Mira qué tramposo. Que yo creía de Pablo Iglesias, ¿no? Que ahora se recortó y ahora se ve así bonitillo. Y entonces me lanza esa pregunta así, y yo traté en esas ocasiones yo trato de buscar algunas palabras que en 2 o 3 palabras haya una respuesta. No le voy a decir a ustedes ahora para no desviar la atención. Ustedes saben que Pablo Iglesias no es el dirigente de Podemos en España. Pero el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es sin duda un tema importante en un país en el que la población originaria ha vivido la marginalidad, el sufrimiento, la explotación y la exclusión. Todavía recuerdo yo, estaba en la Ciudad de México cuando hubo una marcha en homenaje a la comandante Ramona. ¿Sí recuerdan? Que murió, y la pancarta decía: nosotros también somos México. Decía la tela: nosotros también somos México. Fíjate que no era un reclamo de una justicia económica particular, no. Cuéntenos a nosotros en el universo de este país, de este pueblo. Un terrible mensaje de cuán excluido ha sido estos millones. En tiempos en que yo estudiaba acá, por lo menos el 10% de la población mexicana era la población originaria, no mestiza, sino india que llaman, ¿no? Y 10% en una población que entonces se hablaba de por lo menos 100 millones, que era 10 millones, ¿no? Por decir un número que como quiera que sea, no quiero ser específico en la cifra, pero era un número importante, ¿no?, de la población de este país. En ese sentido, entonces, hay que reconocer que lo que sucede en Chiapas a finales de los años 90, eso fue para la administración de Cedillo, si no me equivoco, tiene una significación y tiene una razón de ser, y no fue algo caprichoso lo que sucedió allí. Como no es caprichoso que sigan habiendo reivindicaciones en Chiapas y en otras áreas de México de esta población originaria tan maltratada. Sin embargo, no quiero cometer el atrevimiento de entrar a hacer juicios específicos de política interior, no solo por el artículo 33 de la Constitución, que sería razón suficiente. Ese fue el primer artículo que yo conocí cuando llegué aquí. ¿Sabe cuál es el artículo 33? Sí. Que está prohibido a un extranjero intervenir en política interna. Eso lo ha respetado inescrupulosamente. Pero no, aparte de ese aspecto estrictamente constitucional legal, a mí sí me preocupa, visto desde afuera, ¿no?, y en un plan afectivo, en un plan de compañero, ¿no?, de gente amiga, que pueda haberse dado en ese proceso una suerte de marginalización voluntaria de un movimiento, creando un pequeño universo que el Estado, de manera muy astuta, cerca, y se crea un pequeño universo de esa gente. Eso a mí me llamó la atención cuando yo viví esa semana que viví en la comunidad zapatista, porque llamaba la atención de la comunidad de zapatistas los niveles de precariedad en que vivían, sin agua, sin energía eléctrica, los niveles de alimentación limitados. Había muchas limitaciones. Entonces tú salías del área de la comunidad zapatista y ni tonto ni perezoso el gobierno, la comunidad inmediatamente al lado, había metido plata para crear toda una situación comparablemente muy superior a la zapatista. Por lo tanto, tú, poblador originario, ¿dónde quieres vivir? ¿En la zapatista que vive en la precariedad o en esta que evidentemente tiene unas condiciones? Y entonces el zapatismo en ese momento se negaba a aceptar que si el agua potable o cosas así. Bueno, a mí me surgió en aquel momento esa preocupación de si lo táctico era crear una especie de micropaís en la región que iba a la larga a hacer perjudiciar a las grandes aspiraciones de la población originaria que habita allí y a los dirigentes del movimiento.
Y de igual manera surgió la preocupación cuando hace algunos años ya el zapatismo asumió una posición en oposición a AMLO, ¿verdad? En un momento dado, en una candidatura anterior, y parecía un poco incomprensible que se tomaran esas decisiones, como que había un problema de rigidez en la toma de decisiones, como que faltaba un poco de flexibilidad. Pero insisto, no quiero de ninguna manera yo ser quien valore las decisiones, que yo respeto mucho porque son soberanas de cada grupo, pero esas son mis preocupaciones. Y claro, lo son porque luego pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y cuántos años han pasado, ¿no? Estamos hablando de que un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo, desde que hubo los levantamientos, que fueron en el 94, el 1 de enero del 94, el mismo día que se proclamó el Tratado de Libre Comercio, bajo Cedillo, y hubo una devaluación del peso, por ahí cerca de 25 por dólar, si no me equivoco. Entonces, un largo cuarto de siglo, bueno, más de un cuarto de siglo. ¿Cuál es el balance? ¿No? Sería bueno en el estricto análisis científico de la cosa política, cuál es para hacer el balance, ¿no? de la tarea. Yo no tengo los elementos de juicio y yo no puedo. Lo digo como una inquietud política e intelectual. Lo que sí te puedo decir es que nosotros desde afuera no somos indiferentes a lo que ha pasado allí, le digo a la persona que hace la pregunta, que de la misma manera que respetamos a AMLO y al gobierno de López Obrador, y otras organizaciones que participan en ese esfuerzo, de la misma manera respetamos, ¿no? al ejército y al movimiento zapatista, con cuyos miembros en algunos niveles hemos compartido, al punto de la portada que decía yo del libro, ¿no? que estoy sembrando amor. Pero no deja de ser inquietante. Yo preferiría, francamente, antes que emitir juicio, escuchar reflexiones que pudieran brindarme dirigentes de la organización, para entonces poder quizá tener un intercambio más profundo y más serio, ¿no? Que una mera apreciación momentánea, que con todo respeto y con mucha cautela trato de hacer, por el respeto que tengo, ¿no? a los compañeros, tanto del gobierno como del zapatismo. Confío en que esta respuesta cautelosa pues, satisfaga a la compañera. Déjenme decir otro paréntesis. En México, en Cuba se celebró la primera conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico en el año 1975. La segunda conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico se celebró en noviembre-diciembre de 1979 en la Ciudad de México, en el difunto Hotel del Prado. ¿Sabe que el Hotel del Prado, después del movimiento sísmico del 85, no se cayó, pero hubo que tumbarlo? Primero pudieron rescatar una pieza de Diego, que era maravillosa, hicieron un pequeño museo allí al lado de la Alameda Central, y allí fue la segunda conferencia. Yo estuve presente porque yo había llegado a México en el 78. Esto lo digo para abonar en la solidaridad histórica de México, ¿no? con la causa de Puerto Rico. Adelante. Hay una pregunta más neutra, ¿no? Su opinión acerca del acercamiento de China en América Latina y la solicitud del Reino Unido de integrarse al TEMEC. Los chinos, ni tontos ni perezosos, de la manera más sutil, pero firme, van avanzando en el planeta. Y saben hacerlo más bien que nada. De repente llegas a países tan cercanos a, digamos, Puerto Rico como la República Dominicana y ves que hay inversiones millonarias de China. Llegas a Argentina y ves cómo se han quedado con el canto y ahora lo que se siembra es cosecha soya para satisfacer las demandas de los chinos. Y ves cómo penetran en Centroamérica y en todas partes. O sea, no hay duda de que la República Popular China tiene vocación de gran potencia. Lo que pasa es que es una gran potencia que no anda con fusiles y cañones y barcos cañoneras por ahí en el mundo amenazando a la gente, pero han logrado, gracias a la manera particular como han recompuesto su estructura económica en la pasada década, esa fórmula muy china,
de mezclar capitalismo con socialismo a la manera como ellos, eso es una marca registrada que es más difícil de entender a veces que la fórmula de la Coca-Cola. Pero ellos lo han logrado y se han convertido en una gran potencia económica y política mundial. De manera que yo lo observo como un proceso que a quienes saca de paso en todo caso es a las grandes potencias del capitalismo histórico tradicional, por algo que sucedió, o sea, cuando existía la Unión Soviética y el campo socialista del este de Europa, pues había lo que se conocía como la bipolaridad, ¿no? O sea, los dos grandes polos, capitalismo y socialismo. Estados Unidos y sus aliados, pero sobre todo Estados Unidos, pensaban que al desaparecer la Unión Soviética, pues habría unipolaridad. Es decir, ellos serían los dueños y señores del planeta. Pero ellos no contaban con que aún entre sus amigos capitalistas habría gente interesada en asumir posiciones de control planetario. Y no encontraron, o sea, quisieron despedazar a Rusia. Y como aves de rapiña le cayeron arriba a Rusia para llevarle hasta los clavos de la cruz, o sea, llevarle todo. Y en Rusia, durante la pasada década, se ha dado un proceso de recomposición. Y entonces lo que está habiendo en el planeta en nuestros tiempos, lejos de ser una concepción de unipolaridad, es una de multipolaridad. Es una multipolaridad que no supone una necesaria contradicción de clase entre las partes, al punto, por ejemplo, de que, digamos, esto no equivale a las vísperas de la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias capitalistas se enfrentaron entre sí por el botín colonial de África y de Asia al punto de irse a la guerra, como por ejemplo el incidente sucedido ahora con la venta de los submarinos a Australia, que Francia reacciona casi como para declararle la guerra a Estados Unidos, pero todos sabemos que son socios y aliados y que la sangre no va a llegar al río, porque las contradicciones no son tantísimas tampoco, pero evidentemente hay intereses económicos de las distintas burguesías de cada región. Entonces ahora vivimos en un planeta multipolar. Entonces tenemos a Estados Unidos, tenemos a la Unión Europea, tenemos a China, tenemos a Rusia. Entonces China forma parte, es uno de los componentes de la multipolaridad y va ganando terreno y va avanzando. Oigan, la que era la retaguardia de Asia hace menos de 3/4 de siglo se ha convertido en la gran potencia planetaria, de manera que en ese sentido yo veo que los chinos, o sea, la República Popular China ha sabido manejar esa penetración económica por distintas partes del mundo y ha sido exitosa, y ha sido más exitosa que Estados Unidos y que la Unión Europea y que la propia Rusia, que no tiene una vocación como la tienen los chinos, por lo menos tan acelerada, ¿no? De forma que es como uno va viendo el mundo repartido entre estos grandes polos que se enfrascan entre ellos por apoderarse. Lo de los ingleses, ¿a qué cosa? Al Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. El caso de, yo trato, tú dices el caso de los británicos, el caso de los británicos, cuando uno lo ve en perspectiva histórica, a mí me resulta un poco patético, porque hace poco más de 2 siglos el Imperio Británico era un imperio donde nunca se ponía el sol. Era un imperio que lo mismo tenía colonias en el Caribe, que tenía colonias en África, que tenía colonias en la India. O sea, era dueño de Australia, o sea, ¿de qué no era dueño? El Imperio Británico, ¿no? Y de cómo ese imperio se fue disolviendo progresivamente hasta convertirse en una especie de apéndice subordinado al capital de la que fue su gran colonia en América. Miren qué interesante. O sea, ahora mismo el afán de los británicos de salirse de la Unión Europea corresponde a una pretensión de vincularse con Estados Unidos como socio. Sí, pero es con vincularse a Estados Unidos como socio, como subordinado. O sea, ellas podrán tener una reina y unos príncipes que se gastan una millonada al año y que
la revista Hola y que andan por ahí en invierno en los Alpes, en el verano en el Caribe y lo que ustedes quieran, pero han terminado siendo una caricatura. O sea, lo más importante de ese país son los cambios de guardia en el Palacio de Buckingham y las infidelidades y los chismes de sus princesas y príncipes y los años que no se sabe cuánto tiene ya la señora su majestad. O sea, pues sí, contextualicen ustedes a ver si lo que estoy diciendo es algo cierto, de que ese país otrora la gran potencia del planeta, ahora resulta que termina siendo un subordinado de un tratado equiparándose con México, con un tercermundista como México, y ellos tan blancos y tan... ¿Tú te imaginas? Yo me los imagino a los muy blancos británicos pensando si eran socios de ustedes, de esos indios, tercermundistas. O sea que realmente no le queda, es que además no le va quedando mucho a los británicos que hacer porque ellos mismos decidieron aislarse de la Unión Europea y pues, esas islas no van a vivir en la sociedad. De hecho, al interior mismo tienen mil problemas. Ustedes saben que ahí hay unos movimientos independentistas extremadamente poderosos como Escocia, por ejemplo. O sea, pero de verdad poderosos. O sea, ahí no hay lealtades, hay que cual está dando para su lado. Bueno, en el caso de Irlanda, que es un caso espantoso de colonialismo, ustedes saben que la llamada Irlanda del Norte es un caso terrible de colonialismo, al punto de que es una porción de Irlanda que ha sido anexada. Y aún mira hasta dónde llega el carácter inalienable del derecho a la independencia. Aún en la anexión, el pueblo irlandés del norte sigue luchando por su derecho inalienable a su reintegración a su verdadera patria, que es Irlanda, porque en este caso no se trata de un país separado, sino de una parte de otro país. Pues ese paisito que es el Reino Unido e Irlanda del Norte, que así se llama en su nombre completo, va a terminar siendo un subalterno, ya es un subalterno, un subordinado de Estados Unidos. Ese es el destino que le ha deparado la vida a ese imperio donde no le ponía el sol. Marta Otero nos dice: muy interesante el conversatorio, una demostración de la necesaria integración de la América nuestra. Y que era la poeta Lola Rodríguez, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. ¿Quién es ese compañero? Esa compañera es una profesora de aquí, pero de la Escuela Nacional de Salud Pública. Lola Rodríguez de Tío. Qué rico escuchar que alguien recite los versos. Lola Rodríguez de Tío, poetisa puertorriqueña, autora de la letra original del himno de Puerto Rico, al calor del levantamiento armado contra España denominado Grito de Lares, cuyo aniversario se recordó el pasado 23 de septiembre, que ocurrió 17 días antes del Grito de Yara. Pues al calor del Grito de Lares, Lola Rodríguez de Tío escribe la letra del himno que dice algo así como: despierta borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar, a ese llamar patriótico no arde tu corazón, ven, no será simpático el ruido del cañón. Vámonos puertorriqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad. Esa es la letra original, prohibida naturalmente por España, como fue prohibida la bandera creada en el 95. Llegan los estadounidenses en el 98, no reconocen el himno de Puerto Rico, por lo que no reconocen el carácter nacional de Puerto Rico, no conocen el himno ni la bandera. Pero le piden a un escritor español, Manuel Fernández Junco, que escriba una letra para un himno para Puerto Rico. Oficialmente era un himno y una bandera. Puerto Rico tuvo solo un himno y una bandera de Estados Unidos hasta el año 52. Y el himno de Puerto Rico, que se cantaba informalmente, era una letra que es un canto al colonialismo. La tierra de Borinquen, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Su cielo siempre nítido se viste de dosel, giran arrullos plácidos las olas a sus pies. Cuando a sus playas llegó Colón
exclamó lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. ¿Para qué buscaba ese cabrón de esta tierra? Para lo mismo que lo buscó Hernán Cortés cuando tomó Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, ¿verdad? Acabo de leer una biografía de 909 páginas sobre Hernán Cortés para confirmar si era tan bandido como yo pensaba. Y he llegado a la conclusión, después de leer las 909 páginas, de que definitivamente era mucho más bandido de lo que creía. Oye, pues Lola Rodríguez del Pío escribió ese poema que la compañera nos ha enviado. Y doña Lola, sus restos descansan en el cementerio Colón de La Habana. Para que ustedes vean que Cuba y Puerto Rico son un pájaro a dos alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. Los cubanos piensan que esos versos son de Martí, porque todos los versos hermosos que se recitan en Cuba son de Martí. Y cuando un cubano o una cubana me dice eso, yo no lo desmiento. Porque honor que me digan que unos versos puertorriqueños son nada menos que de la costa. Bueno. ¿Alguna pregunta de los presentes? ¿Comentario? Logré transmitir más o menos algunas cosas que puedan ser del interés de ustedes. Oye, ahora estoy como los académicos, ¿no? No es que después me voy, ahorita cuando vaya llegando, o mi compañera, que es terrible en el análisis ese severo de cómo lo hice, dejé de hacer, y aparecen los baches, ¿no? Aparecen, no dijiste esto, te excediste en aquello, te faltó lo otro, y no quiero irme con esa. Pero si hemos cumplido, aunque sea en lo básico, pues me alegra mucho, y de veras que para mí ha sido un profundo honor, Carlos, y compañeras y compañeros de compartido, y los compañeros y compañeras que han tenido la paciencia de estar ahí acompañándonos a través de la computadora. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muchas gracias y muy buenas noches.